Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus La primera manos. cosa que pienso que hay que ocupar un poco de tiempo es en el proceso de elaboración que Salvador relató un poco cómo fue este proceso de transversalidad que nos costó mucho. En las 32 unidades temáticas estábamos amontonados, digamos, los arquitectos o los economistas o las personas que saben mucho de producción agrícola, o sea, estamos muy compartimentados. De esa compartimentación hicimos un esfuerzo enorme, que yo todavía ahora estoy asombrada, además de la gente que uno conoce y las redes, digamos, de amistad que uno va cosechando en todo este camino, es, el, es ese aprendizaje también de cómo ven los demás las mismas cosas, ¿no? Y durante ese transcurso, en esta transversalidad y esos ejes integradores, las cosas que fueron claves, y Ricardo Ehrlich insistía mucho, es en el tema de los nudos. Nosotros tenemos como fuerza política cosas sin resolver, ¿no? Como la inversión extranjera, el capital nacional, o sea, cosas que están ahí como siempre quedan, vuelven. Entonces se trataron mucho esos nudos. Uno de los nudos que digamos, por nuestra formación y por las unidades en las que estamos, sobre todo en el eje B y en el A, que es el eje como más productivo, que es el país de desarrollo sostenible y solidaridad, nosotros intervinimos mucho. Y uno de los nudos que había ahí era el de, por ejemplo, el de ambiente y producción. Ser productivo significa consumir el ambiente y significa llevarse puesto el ambiente. No. Hay una forma de producir que puede ser sostenible, nosotros, bueno, la conocemos como desarrollo sostenible, pero que no necesariamente consume todos los recursos naturales. Ese fue uno de los nudos a que nos enfrentamos y que tratamos mucho tiempo. Y otro de las que justo veníamos hablando en el auto, otra de las cosas que son bien contradicciones que tenemos metidas adentro es el campo-ciudad. Nosotros no vivimos en ciudades porque no nos gusta vivir en el campo, ni el campo es campo porque no es ciudad. Es todo lo mismo. Es todo el ambiente, es todo ambiente, es todo antropizado, es todo productivo, es todo, la ciudad produce, el campo produce, la ciudad tiene ambiente, tiene valores ambientales, el campo también, o sea, no hay esa contradicción, solamente son categorías de análisis, pero no las tenemos que llevar puestas como que después estamos como, ¿no? Con algún legislador que empieza a decir, no, porque nos odian a los del campo. Pero, caramba, no. El Instituto de Colonización hizo un montón de cosas y ahora este gobierno lo destrozó. O sea, no es un tema de contraponer. Así que no pudimos, digamos, desarmar todos los nudos, pero sí tenemos claro que cuando entramos en esas discusiones, hay que plantear, no, esta es una contradicción falsa. Yo no estoy contra el campo porque vivo en la ciudad. Y tampoco estoy contra el ambiente porque crea que tengo que tener un país productivo. Así que bueno, esas contradicciones muchas veces nos las enfrentamos, digo, porque también sirve para cuando uno tiene que discutir con vecinos o convencer algún dudoso, y hay contradicciones que son falsas, muchas son falsas. Entonces pensemos, ¿es una categoría de análisis, lo separo para analizarlo o realmente hay una contradicción? Y ahí nos vamos cuenta. Bueno, la segunda cosa que quería hablar también es el tema de la planificación y el territorio. Yo estoy en la unidad de ordenamiento territorial, también medio miro la de ambiente, y he trabajado bastante también en temas de género. Entonces, hay una mirada muy transversal en todo lo que es el territorio como actor, o sea, el territorio como recurso, el territorio como soporte. A veces nos imaginamos que el territorio es una cosa sobre la que pasan cosas, pero el territorio también se consume.
porque el territorio es todo, el territorio es el subsuelo, es el ambiente, es la vegetación, es lo construido, todo es territorio, y nosotros también somos parte del territorio. Las personas, las comunidades también son parte del territorio. Y lo que se intentó hacer durante, sobre todo el último gobierno del Frente, aunque hubo antes lo del Uruguay tercer siglo, sí estaba eh, el Uruguay 2050, la estrategia Uruguay 2050, se hizo en un trabajo bastante largo en OPP, en el que yo tuve la suerte de participar en el último año, y no hay digamos, no hay una mirada única de cómo tiene que ser el futuro. Lo que hay es un mundo bastante incierto, muy cambiante, en el cual se tratan de dar líneas de desarrollo para pensar en un proyecto de país futuro. Y ahí estamos en el tema de la planificación, que sí es una de las cosas que nosotros compartimos como técnicos. El secretario decía, bueno, sí, yo trabajé en el Costaplan, trabajamos no solamente el plan de ordenamiento, sino también todas las infraestructuras, que era lo que se necesitaba, ver cómo iba a crecer la ciudad para ver cómo se diseñaban y se dimensionaban las infraestructuras. Eso es planificación, eso no es dejar a que venga una empresa a poner una planta de potabilización. No, es el Estado, es la comunidad, es la sociedad la que tiene que decidir dónde, cómo, por qué hacemos las cosas, y tiene que participar en las decisiones de su territorio. Entonces, ahí hay más que una diferencia, es un enfoque diferente de cómo es el mundo. Nosotros pensamos que las decisiones tienen que ser no solo planificadas, sino también participadas, ¿no? O sea, todos tenemos que opinar y tener algo que ver en decidir sobre nuestra comunidad y sobre el territorio en el que habitamos. Y el ordenamiento territorial tiene una cantidad de herramientas que transversaliza todas las políticas públicas, todas las políticas que se aplican de alguna forma en el territorio. Y ahí tenemos temas que Salvador decía también, bueno, no van a encontrar un capítulo educación, salud, trabajo, ¿no? No están así, están todos como mezclados. Y en el territorio es donde se mezclan o donde se articulan todas esas políticas, y es ahí donde nosotros hemos participado más en ese tejido de políticas públicas que se dan en los territorios urbanos y rurales. Básicamente hay dos grandes cosas que nosotros planteamos. Una de ellas es la regionalización en términos de país, ¿no? Inclusive transfronterizo. Hay toda una cantidad de miradas sobre gestión de cuencas que trascienden el límite del país. Puede ser la cuenca de la Laguna Merín, o puede ser, no sé, ciudades transfronterizas como Santana do Livramento, como Yaguarón y Río Branco. O sea, hay muchas cosas que son gestionadas entre distintas administraciones, pero también hay muchas cosas que tienen en común, por ejemplo, todo el litoral. Hoy sabemos que la cantidad de desempleo, claro, que la mayor tasa de desempleo está en el litoral, con la Argentina, porque tienen lógicas similares. Artigas, Alto Paysandú, Río tienen lógicas similares. Y de la misma forma, Montevideo, Canelones y San José tienen una lógica metropolitana. Entonces, nosotros planteamos en muchas de los textos que ustedes van a encontrar acá, esas miradas por regiones, que las políticas públicas, que tenemos que optimizar todos los recursos que se aplican, de manera que los territorios que tienen similitudes o tienen cultura, infraestructura y demás que están relacionadas, tengan esas miradas regionales. Y a eso se le suma también la producción. Muchas veces tienen que ver con la capacidad productiva del territorio, o sea, cuencas arroceras o cuencas o zonas que tienen determinada producción, tienen también sus lógicas comunes. Y en ese sentido también se establece otra de las cuestiones que son bien territoriales, que es el mirar los sistemas de ciudades, o sea, las ciudades, en vez de pensarlas únicas, ¿no? Ombues de la Valle puede querer tener un estadio, pero sabemos que no tiene sentido. Entonces, quizás haya que pensar que así como van no sé, al hospital de Durazno, también puedan
haber un vínculo entre determinadas localidades y tener servicios que estén complementarios y que a su vez puedan tener vínculos más fuertes con otras localidades para generar masa crítica que nos permita tener servicios de calidad. Y ahí entra un gran tema que no está resuelto, que es el del transporte. Esto es una cosa personal, yo la digo porque sí, pero sé que no es un tema pero creo que el transporte público, aunque sea eléctrico para que sea ambientalmente sostenible, es una enorme herramienta, una herramienta súper importante de política social que no se aplica como tal. O sea, el transporte se aplica como un negocio de alguna empresa, pero no como una política social, no como una política pública. Pero si queremos conectar una ciudad con otra, si podemos conectar Ciudad de la Costa con, no sé, con lo que sea, Claro, con con Canelones, tenemos que pensar, exacto, cómo hacemos para ir y venir sin que haya que, no sé, esperar un día entero o pasar por Montevideo. Ese tipo de cosas tienen que tener miradas de sistemas de ciudad, o sea, cómo se vinculan las ciudades y cómo trabajan entre sí. Volverá la alegría